Oye, y me dices que entonces a los 6 años viene el divorcio de tus Sí. papás. ¿Tu papá habló con ustedes, contigo, bueno, contigo, que eras el más Habló grande? conmigo, yo tenía ¿Cómo 6. fue? Mi hermana Suemi, que es arquitecta, vive aquí en México, tenía 4. Y Pilar Pérez, que es mi hermana que trabaja también en los medios en ESPN, ella tenía 7 meses de nacida. Era muy chiquita. Y yo recuerdo que mis papás peleaban mucho. Mi papá es charro, jugador, fiestero, apostador. La verdad es alguien que siempre disfrutó mucho de la vida y le valía madres un poquito la familia, la esposa en casa. Y cuando llegaba de repente enfiestado había muchas peleas y para mí era desesperante ver sufrir a mi mamá. Y era desesperante y era frustrante ver así a mi papá, aunque sea de esa edad. Porque tenía 2 hermanitas, porque cuando llegaba enojado veía a mi... O sea, me daba miedo, pero a mi hermana más chica más. Y la otra era una bebé, entonces lloraba la bebé. Entonces, no sé, como que siempre... Pues al ser el único hombre, también me sentía el único defensor de mis hermanas y de mi mamá. Contra mi papá, ¿me explicó? Pero ojo, o sea, tenías 6 años. 6 años. Y me acuerdo que un día mi papá me sentó en la cama, en su cuarto, y me dice, ok, Omar, hemos tomado tu mamá y yo la decisión de divorciarnos. Y algo que se me quedó grabado, que yo sé que él no lo hizo con malicia, porque creo que también él vino a trabajar otras cosas, y lo hemos platicado, porque yo soy alguien que necesito dejar mis cosas claras. Me gusta sentirme transparente y no tener pedos ni guardarme nada, porque siento que además eso luego termina siendo enfermedad o algo, ¿no? Y he hablado muchas de estas cosas con mi papá para que me perdone y para perdonarlo y para perdonarme. Hay una frase que me marcó, Jordi, que a los 6 años me sentó y me dijo, nos vamos a divorciar tu mamá y yo, ahora tú serás el hombre de la casa. No, qué peso. Y de ahí mi mamá decide cambiarnos de ciudad. ¿Para ya no estar cerca de tu papá? Sí. Imagínate ir con mi mamá, que ha sido una mujer extraordinaria, que chambeaba, que nos mantuvo, porque mi papá al principio pues, ni nos mandaba dinero ni nada. La señora Se Susana. desvelaba. Sí, Susi. Trabajaba, se desvelaba, nos mantenía, nos educaba, y de repente ir al súper, Jordi, en taxi, en Celaya, por ejemplo, con mis 2 hermanas pequeñas, con mi mamá que es guapísima, y yo de 6 años, yo me convertí intentaba ser un Doberman. Pero de repente mi mamá con las bolsas cargando, yo la ayudaba, pero pues yo tampoco tenía fuerza. Y de repente ya cargando, y con mis hermanas, y con la niña cargando. Y yo veía a los güeyes, de repente taxistas, o el cerillito, o señores que veían a mi mamá y le veían las piernas, le veían... Y yo me acuerdo que me les quedaba viendo a los güeyes como diciendo, hijo, ¿qué te pasa, pendejo? A los 6 años, porque, Sí, porque yo era el hombre de la casa. Sí, o sea, te habían destinado a ser un Doberman y tú querías ser un Doberman, pero en realidad eras un chihuahua. Un chihuahueño miedoso. O sea... Porque me pasó que de repente te respondían. Así que- Un señor de, ¿qué te pasa, cabrón? Pero yo no aflojaba, ¿Qué la te verdad. decía tu mamá? Yo intentaba que ella no se diera cuenta. O sea, de repente cuando algún señor o algo y ella se da cuenta, me decía, No no pasa hagas nada. caso. O sea, no manches. O sea, como Es que tu ella- tío Omar, ¿no? No, pero No, sí, no, de sí. repente era bien difícil, porque además mamá estaba o sea, me tuvo muy chavita, es súper guapa, Sí. es muy alegre, y verla de repente así sí me rompió el corazón. No, claro que sí, tú chiquito y con esa responsabilidad. Oye, y dime una cosa, y en el momento en que tu papá se separa de tu mamá, ya no le pasaba dinero, porque lo que entiendo es que tu papá siempre tuvo mucho dinero, como lo dices, y él se acostumbró a vivir el bon vivant, ¿no? La buena Sí. vida. Sí, ¿no? pero igual el dinero se acabó. O sea, Ok. en general, en la familia de mi papá, pues... o sea, mire, y fíjate, por ejemplo, Pepillo Origel era muy amigo de mi abuelita. Y él, conociendo a mi mamá, quería ponerla en nuestra... Bueno, ahorita es Nuestra Belleza, pero antes no me quedaba en Miss Universo. Ajá. Ella quería meter a mi mamá a concursos de belleza, y mi mamá pues siempre ha sido muy penosa. Y él era muy amigo de la familia de mi abuela, y mi abuela era de las que el bautizo del pequeño niño Omar, y salía en todos los periódicos de León. Y ahora Omarcito, su primera comunión, pum, se casan los hijos, y eran de una socialité en León, Guanajuato, ahí que siempre les gustaba muchísimo como llamar la atención, primeras planas. Esa era una forma de mi abuela de apapacharnos, de juntar a la familia. Pero
el dinero se acaba. Tenían muchos terrenos, los empezaron a vender. Y hay un momento en que mi papá tuvo otro hijo, Luis Álvaro, mi medio hermano, que pues, evidentemente lo amo y es mi hermano, pero yo decía, ¿cómo no tiene para mantenernos y cómo ya tuvo a otro, güey? ¿No? Y mi papá cuando lo entendió ¿Se lo dijiste empezó a alguna vez a tu mamá? responder. Sí. Y además... ¿Tu mamá qué te decía? No, además te voy a decir... Es que mi papá es muy especial. ¿Cómo crees que se llama mi medio hermano? Omar. Bueno, te lo dije, Luis Álvaro. Luis Álvaro. Como el primer hermano que falleció. Sí, porque el primero era Luis Álvaro, siguiente Álvaro, después Omar Y después Pérez. Omar. Y Luis Álvaro, pues ellos habían quedado en... pero es que así se llamaba mi abuelo, Álvaro. Y mi papá también. Entonces, para mi papá era importante tener un hijo que se llamaba Luis Álvaro y sintió que a lo mejor ya no le iba a afectar a mi mamá. Y para mi mamá fue Sí, era un golpe. ¿Cómo le pones el nombre de nuestro hijo que falleció, no? Madres. No, mi papá ya ahorita lo piensa y dice, chale, sí me pasé. Pero te digo que él no tomaba las decisiones por hacer daño. Igual no sentía que necesitara a mi mamá dinero porque también la familia de mi mamá, pues tengo mis tíos y siempre les ha ido bien a mis tíos. Oye, y entonces empezó a haber poco dinero Sí. en la familia, tu mamá con tus 2 hermanas y contigo. ¿Y en qué te acuerdas? ¿Te acuerdas de alguna cosa así de situación que digas? Me acuerdo que aquí sí se notaba la lana. Digo, yo me acuerdo en algún momento en mi casa y en mi vida, tuve unos muy malos momentos en mi casa y me acuerdo que yo lo notaba porque era cuando íbamos al mercado a comprar las cosas a granel. Y me acuerdo que compramos la mermelada a granel, el shampoo a granel, y ya cuando yo me veía con una bolsa de plástico con mermelada de fresa decía, estamos mal. En tu caso, ¿cómo fue? Igual quiero decir que eso formó a la persona que soy ahora. Nunca lo sufrí. Siempre supieron hacerlo. Mi mamá, mis tíos, y cuando vivía con mi papá, lo hicieron. O yo me hacía el coco guay de que era divertido. Pero. Bueno, de lo que recuerdo así, de ese momento que era muy difícil, que luego le pedí disculpas a mi mamá. Primero es que no había para gel del pelo y me llegó a peinar con jitomate y con limón. Y para mí era muy fuerte porque pues, llegaba a la escuela y pues olía a jitomate, ¿no? O sea, pero para mi mamá era muy importante que la gente me viera limpio y que me viera peinado. Y yo decía, mándame despeinado, pero me da un oso que me vean Sí, que te con molesta. semillas de jitomate, ¿no? Y también me acuerdo en esa misma etapa que quise entrar a karate. Y soy súper disciplinado. Entonces me metí a karate y empezó a evolucionar y me cambiaron de cinta blanca a cinta morada. Y yo decía, ¿por qué a estos hijos de la chingada les compran su uniforme chingón? Y yo tengo un uniforme que está hecho raro porque no están las como es. Y mi cinta blanca, que es más corta que la morada, me la pinta mi mamá. Yo le decía, ¿por qué chingados me la pintas? Cómprame una nueva. Pero pues yo no entendía. Ahí tenía 7, 8 años. Se acaban de separar, ¿no? Y ya con el tiempo, también me la pasaba bien igual. Solo creo que lo que más me duele es no haber tenido la conciencia para yo apapacharla a ella, ¿no? Ay, se me corta, qué horror. No, es que ¿sabes qué? Es que sí es cierto porque... Yo me acuerdo que cuando estaba también chavito, iba a casa de unos vecinos y decía, ¿por qué Santa Claus y estos se portan súper mal? ¿Por qué les deja más regalos a ellos? Y en mi casa no. Y lo que duele es que tu mamá se está partiendo la cara por hacerlo. Sí, y que porque yo me la pasaba bien. O sea, y ella supo hacerlo muy bien, la verdad. O sea, la amo demasiado. Pero me acuerdo que se me cayó un diente y y le dije, ay, el ratón Pérez, ¿no? Que además es familiar, pues yo me apellido Pérez. Y me dijo, oye, bueno, seguramente... Como tu tío, Omar Pérez. Como tu padrino. Puta madre, donde por esta entrevista salga un pinche Omar en la familia, te voy a... Y me acuerdo que se me cayó el diente y me dijo, vamos a hacerle una cartita y le vas a decir al ratón que le prometes que con lo que te vaya a traer te vas a comprar un parche para el pantalón de la escuela. No. Y yo, a huevo que sí. Porque están padrísimos los parches, sí. Y así era, ¿no? Y te digo, yo me divertía ir a escoger el parche, pero después caigo en cuenta que era su forma de solucionar un gasto que tenía que hacer. Wow. Pero que igual no me quería dejar
sin el ratón Pérez, ¿no? Entonces, esa etapa fue fuerte, pero creo que fue de la etapa donde más enseñanza me dejó. O sea, sí creo que ya lo demás fue de bajadita, porque sí he pasado momentos difíciles, pero siempre me lo he pasado bien. O sea, nunca me he victimizado, siempre ha sido un proceso muy solitario y muy mío, pero lo que me preparó la vida en los primeros 7 años de mi vida, o sea, yo cuando llegué a México, ya todo lo que vino después, no podía superar lo que había vivido antes, ¿sabes? Y viví en lugares súper feos, que ahorita yo digo, ay, no, o sea, que a lo mejor a la gente le puede dar miedo. Y ahí me encontré grandes amigos, encontré grandes experiencias, me protegieron, me ayudaron, me sentí acobijado. Entonces luego veo que se juzgan colonias y grupos y todo, y yo solo recuerdo esos momentos y digo, pues yo era de esas personas y nunca la pasé mal. Pero ahorita recordar eso sí fue así como... Igual lo he hablado con ella, pues, pero fue fuerte. Ahorita... Oye, pues mira, un brindis por tu mamá, Sí. por la mía y por todas las mamás que hacen hasta lo imposible por sacar adelante a sus hijos con esa creatividad de pídele al ratón para poderte ayudar con el parche, con tal cosa o tal situación, porque hay muchas mamás y muchos papás que encuentran la manera de cómo hacerlo, y creo que nosotros tuvimos la gran ventaja de tener de sus padres. Sí, la verdad Así es que por todos los papás que nos están viendo y todos los hijos que seguramente hemos vivido situaciones parecidas, Y ¿no? que sepan las mamás o los papás luchones, ¿no? Que sepan que los niños son niños, no tontos. O sea, en verdad nos damos cuenta de todo, y hay momentos que pueden parecer muy difíciles, pero tarde o temprano me parece que al crecer nos daremos cuenta de todo ese sacrificio. Dicen que todos los hijos, cuando pasa el tiempo, siempre van a saber cuál era la verdad, tanto económica como personal, como ya hablando así, como situaciones fuertes entre padres y madres. No hay mamás que yo veo que me dicen, es que, ¿cómo es posible que no sepan lo que hizo su papá? O papás que dicen, ¿cómo es posible que no sepan lo que hizo su mamá? Y al final la vida va revelando las cosas. Y aún así, una vez que las revela, también te das cuenta que dices, bueno, mi mamá no tenía las herramientas en ese momento para hacer esto, mi papá no sabía cómo hacer esto, o sea, no... Aprendes también, creo, a no juzgar y a darte cuenta que cada quien hace lo mejor que podía. Y cada quien trae sus fantasmas y sus tuvieron dolores. su educación. Yo me imagino en el caso de mi papá, mi abuelo, lo que vivió él. Y lo que sí no me queda duda es que, por ejemplo, mi papá y mi mamá siempre darían la vida por cualquiera de sus hijos. Claro. O sea, nadie hace cosas que pueden lastimar a otra persona adrede. Yo no creo tanto en esa maldad de las personas. Y te digo, es algo que lo he platicado y que nos han servido a mis papás, a mi familia, a mí, y han sanado cosas y termina la vida regalándote otras cosas. Pero es bonito platicarlo.